Venga, mamá. Venga, mamá. Venga, mamá. Venga. Cariño, da gracias por esta escuela. Señor, damos gracias por esta escuela que estamos reunidos aquí para escuchar tu palabra, para oír tu palabra, Señor. Son maravillosas, Señor. Y te pedimos que salgamos todo muy bien. Y Sí, Padre. en de los hermanos. Amén. Amén. Me pongo duro ya. Qué bien ora, hija. Qué bien ora, hija. Cuando estoy sola. Dame el teléfono, mi vida, Raquel. Oye, que no me canso y ¿Qué me pasa? Bueno, pues no me sale. vamos a comenzar. No sé por qué me pongo muy nervioso. Vamos a comenzar la escuela, Reme. Sí. Y bueno, en esta serie de escuelas bíblicas, yo la he hecho con la idea bueno, la hemos hecho Javi y yo con la idea de presentar a personajes bíblicos, ¿vale? En su contexto vital, ¿no? El contexto por dónde andaron, ¿no? Y desde su historia. Entonces, tenemos que hacer obligadamente como se suele decir, un vuelo de pájaro, ¿vale? Mencionar muy por encima su teología, hacer un análisis literario de su obra muy por encima, porque eso nos llevaría muchísimo. Hola, Francisco, adelante. Como sabéis, Juan, además de su evangelio, escribió 3 cartas más y el libro de Apocalipsis. Buenos días, Ana. Hola. Por consiguiente, hablar de su obra literaria y más aún de su aportación teológica al Nuevo Testamento superaría con creces el tiempo que nos debemos en el día de hoy. Vale, dicho esto, ¿quién fue Juan el Evangelista? ¿Vale? Por evangelista hablamos las personas que escribieron los evangelios. Hubieron 4 personas que escribieron los evangelios y cada uno escribió uno. ¿Perteneció al círculo íntimo de Jesús, Juan? Sí. Sí, correcto. Vale. Vamos a mencionar quién era ese círculo íntimo de Jesús. Pedro. Pedro, Santiago, ¿no? Marcos, Lucas. ¿Lucas? No. Pedro, Santiago, el mayor, que yo muchas veces. Vale. Y Juan. Vale. Vamos a encuadrar lo que es en familia. Sería Pedro y su hermano, que era Andrés. Pedro y su hermano. Y por otro lado, Santiago y Juan, que eran también hermanos, los 4 pescadores y probablemente primos. Probablemente. Por eso quizás estaban más unidos. ¿Vale? Bueno. Era el hermano menor de Santiago. Le llamamos Santiago el mayor porque hay otro Santiago, ¿vale? De los apóstoles, pero sería más joven y este le llamaban, o le han dicho el mayor, ¿no? Y aparece en los 12 primeros capítulos de Hechos junto a Pedro, ¿vale? Su papel en la iglesia primitiva fue importante e influyente como patriarca. Fue integrante del Boanerges. ¿Os acordáis lo que era el Boanerges? Los hijos del trueno, ¿vale? Por el episodio de los hijos del trueno, ¿vale? Y como mencionamos en la escuela anterior, estuvo en la solicitud del fuego a los samaritanos, ¿no? El cual es mayor, etcétera, ¿vale? Cuando le pidió a los samaritanos que le descendiera fuego porque le habían rechazado a Jesús, ¿vale? Sí. En sus escritos tiene relevancia un tema, el amor hacia Cristo. De este hacia su iglesia y la marca distintiva que todo creyente debe tener con el Señor. De ahí el apelativo del apóstol del amor. El amor es el tema... ¿Cuál es el versículo más famoso del Nuevo Testamento? Juan 3:16, Raquel. Porque de tal De tal manera Dios amó al mundo que cada su hijo unigénito.
¿vale? Entonces vemos constantemente en Juan esa marca, ¿no? Un amor que no le nació de pronto, sino que aprendió del Señor, ¿verdad? Antes de conocer al Señor debió parecerse a su hermano Santiago, seguramente. Cuando uno no conoce al Señor, pues se parece mucho a su hermano mayor, ¿no? Su referente, etcétera, ¿no? Su padre, etcétera. Pero el Señor fue moldeando a Juan hasta que fue visto como alguien dócil, apacible, que descansa sobre la cabeza del hombro del Maestro. ¿Recordáis la cena, en la última cena? ¿Era tosco y duro Juan? ¿Qué pensáis vosotros? Si era una persona tosca, sí, ¿no? Dura. ¿Tú por qué crees, Laura, que era una persona tosca? Por el hermano. ¿A qué se dedicaban? Pescadores. Eran pescadores, eran gente dura. Yo no sé Jesús, pero todos los pescadores que conoces son gente dura. Tenían manos, parecían rocas, eran rocas. Ese oficio ya no lo hay hoy en día, pero eran gente dura, ¿eh? Los pescadores son, yo los que he conocido. Era trabajo rudo. Sí. Sí. Trabajo en la mar. Claro que sí. Su oficio era el de pescador, y era igual de explosivo, celoso, impulsivo que su hermano, ¿vale? Solo habla una vez, solo en los evangelios sinópticos. ¿Sabéis la diferencia entre los evangelios sinópticos cuando se dice esa palabra? Sinóptico quiere decir similar. Entonces, si habéis dado cuenta, Mateo, Marco y Lucas son muy similares y el evangelio de Juan es muy diferente. ¿Vale? ¿Vale? Por eso le llaman evangelios sinópticos. ¿Vale? ¿Qué te molesta eso? Súbelo hacia arriba. Es que yo creo que está muy... Sigue siendo. Dale con la manita, con el dedo, y lo sube las pestañitas hacia arriba. ¿Sabes? No tiene aquí su índice. Es que no digo. Bueno. ¿Ve la pantalla? No se ha subido. Se ha subido ahora. Ahora, subiendo. Ana, solo habla una vez en los evangelios sinópticos, Mateo, Marco y Lucas. Veamos el pasaje donde solamente una vez en el Nuevo Testamento aparece Marcos solo, ¿vale? Por ejemplo, tú mismo, Jesús, vete a Marcos 9:38. Marcos 9:38. O tú mismo, Laura, que vas con el móvil, y luego seguimos el orden. 9:38. O el que llegue antes, venga. Juan respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Este versículo ya hablaremos cuando toque más tarde, pero es el único versículo donde Juan aparece solo, ¿vale? Juan era capaz de comportarse como el más sectario, intolerante, poco afable, imprudente e impetuoso de los hombres. Era volátil, tosco, agresivo, apasionado, celoso y personalmente ambicioso. Fíjate todo lo que he dicho. Ahora bien, estamos hablando antes de ser cogido por el alfarero, nuestro Señor, ¿sabes? Juan no empezó siendo el apóstol del amor, como solemos imaginar, sino un discípulo con aristas, ¿vale? Como hemos mencionado antes, una persona compleja, difícil, con facetas marcadas y poco flexible, a menudo propenso al conflicto. Una piscina. Una piscina, ¿no? Pues menos más. Una piscina. Claro, nada más que frente, por algún lado tiene que buscar. Pero con el paso del tiempo no lo endureció, lo fue puliendo. Juan envejeció bien, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Vale? Muy bien. Todos sus impedimentos se cambiaron en ventaja. Ana, lee Juan 21:23. Marcos 9:21-23. Juan 21:23. Vamos a estar leyendo mayormente Juan 23. ¿Qué? Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti?
Salió entonces este dicho entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa si yo, en el argot de hoy? Vamos. Este versículo es clave porque refleja la convicción temprana de la Iglesia de que Juan sobreviviría sobre los demás apóstoles. No afirma literalmente que no moriría pronto, pero sí muestra que su vida se prolongaría más de lo que los demás esperaban. Y diría, ¿qué me está contando a mí Ricardo? A ver, se supone que Juan escribió sobre el año 90. Mira, si esta es la cruz del Señor, el Señor más o menos murió sobre el 26 a.C., ¿vale? Ya sabemos por qué, que había una errata de unos menos 5 años, ¿vale? Los evangelios se escribieron entre el 50 y el 60, ¿vale? Y Juan, algunos autores dicen que pudo escribir por aquí, pero lo que sí sabemos es que Apocalipsis lo escribió más tarde. Entonces, son muchos años. Y ya sabemos que la crítica teológica, la crítica bíblica, mejor dicho, pues siempre ataca en ese sentido. Entonces, ya lo dicen los evangelios, que él iba a durar mucho tiempo y escribió muy anciano. A los 100 años murió, ¿no? No se sabe, no sabe nadie. No se sabe, pero escribió el Apocalipsis. Pero que superó con creces la media de la época, ¿eh? En la época duraban a los 50. 50, entre 50 y 60. Efectivamente. Ahí se moría muy joven. Escribió aproximadamente en el 90, 80 y algo. Se cree eso. Y bueno, pudo vivir a lo mejor llegó a ser octogenario, llegó al 80, ¿no? Pues sí, si tiene el 26 al 90, más échale que tuviera 15 o 16 años cuando Jesús, porque era muy chiquitillo. Años, a lo mejor. Pues ahí los tiene, 80 mínimo, de ahí para adelante. Ahora vamos a aportar más datos históricos, porque es muy importante. Todas estas cosas saberlas, porque siempre te va a venir el típico enterado del mundo a ponerte los puntos sobre la I y decirte, no, tú es que estás chalado, o tú estás chalado porque ves 4 tonterías que ha leído o lo ha mirado en el chat GPT o lo que sea y no sabe. Entonces es bueno que estos datos los vayamos cogiendo. Como decía, fue el único que murió a una edad avanzada. Fue el único también que Dios le permitió no ser un mártir. Porque todos murieron como mártires. ¿Fue el último que murió? Sí. Claro. Y pudo servir como testigo veterano de la fe hasta finales del siglo I. A mí me encantaría hacer una escuela bíblica de la historia de la Iglesia. Sí. Me encantaría, pero bueno. Irineo de Lyon fue uno de los padres de la Iglesia. Este hombre vivió a partir del 160, es que empezó a escribir ahí contra la herejía y unos libros. Son libros que tenemos hoy en día, libros históricos, ¿vale? Irineo es uno de los que dan testimonios de Juan. Y Ireneo, era discípulo de Policarpo. Y Policarpo era discípulo de Juan. O sea que no hay tanta distancia cuando te digan, es que los evangelios, perdona, estamos hablando que en el 26 muere el Señor y ya tenemos Tesalonicenses y Gálatas en el 40 y tanto. ¿Y tú te crees que Napoleón o las guerras del César que tenemos el libro de más del año 1000? O sea, hay más de 1000 y pico de años y no creemos todo lo que dice de Platón y todo lo que dice de... Estamos hablando, pero bueno, tú ya sabes, el ataque nuestro va a ser terrorífico y feroz. Nos van a atacar siempre. Sí, y un inciso a cortar. Me vengo a referir, de todas formas, creo que la historia es un poco a veces útil y maleable. Quiero decir, que no hay una ciencia exacta para determinar el acontecimiento que valga la redundancia, han acontecido hechos en un momento determinado de la historia y que se puedan asegurar. Entonces yo intento ser un poco como discreto con esa información, ¿no? Necesito cotejar esos datos y comprobar que esos datos son fidedignos.
Ya esto es un poco a lo nuestro. Claro, y en general, ya por lo demás, ¿no? Que probablemente casi todo sea verdad, pero siempre es importante cotejar, comparar, haber fuente de aquí, fuente de allí, siempre. Sobre manuscritos que estén escritos, o sea, pruebas. Al fin y al cabo, la ciencia determina muchas cosas y no podemos apartar la realidad de la ciencia. La ciencia es la que determina todos estos acontecimientos. Por ejemplo, con respecto a lo de la túnica de Jesucristo, pues son pruebas. Si no interviene la ciencia, no se puede saber. Y aprobará el libro, ya mismo pruebas de carbono, pruebas de esto, o sea, eso determinará muchas cosas en escrito, en manuscrito, el tiempo que puedan aportar, si aparecen, no aparecen, ¿no? Yo ahí quiero decir que siempre comparo la ciencia, la incluyo en el cotejado de datos, ¿no? No. Es importante, ¿no? Pero vamos, siempre. Probablemente todo esto en un plazo bastante aproximado sea cierto todo, ¿no? En mi opinión, la ciencia está para arrojar luz, no para... Evidente. Lo que pasa es que el mundo, y ya hablaré un poquito más adelante de esto, lo hacen desde la sospecha siempre. Entonces tú no puedes determinar que esto, como no sabemos, o no a ciencia cierta no lo sabemos, pues no es. Bueno, pues a lo mejor es, porque luego puede ser que los avances vayan más adelante, se avance más en la ciencia y te des cuenta de que realmente hay pruebas. Eso, siempre aparece una prueba que determina. De que eso, mientras tanto, confiamos en la palabra de Dios, que es inerrante, sin fallo, y es nuestra fuente principal y nuestra guía, ¿sabes? Y es a donde nos tenemos que agarrar, ¿sabes? Porque tenemos la certeza, la fe de que el Señor cumple sus promesas y esas cosas. Bueno, vamos a ir siguiendo, y gracias por tu apunte. Policarpo fue discípulo directo de Juan, ¿vale? Ireneo afirma que Juan vivió hasta los tiempos del emperador Trajano y que residió largo tiempo en Éfeso. Esto cuadra con la narración desde la isla de Patmos, que es donde escribió Apocalipsis. Léeme Apocalipsis 1.9. Es el último del todo. 1.9. Empieza yo 4. Apocalipsis 1.9. Yo Juan, vuestro hermano y cómplice y copartícipe. Vaya palabrita. Puesto en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos. Muy bien. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Vale? En Patmos, ahí es donde escribió el Apocalipsis, ¿vale? Y ya lo menciona Ireneo, ¿vale? Una reflexión. El emperador Trajano gobernó el Imperio Romano desde el 98 al 117. Ahí es donde yo iba. ¿Por qué son tan importantes conocer estos datos? Porque nos aportan información histórica. Nos colocan a Juan y sus escritos en un contexto determinado y eso tiene muchas implicaciones. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque puede decir alguien, pues no pudo ser por esto, por lo que mío. Hay datos históricos, han escrito de este hombre. Se llegó incluso en los años 60 a decir que Jesús era un mito, que eso no había existido. Entonces tú dices, tenemos a Suetonio, tenemos a Plinio el Joven, tenemos a Flavio Josefo, tenemos escritores contemporáneos que escribieron de Jesús, aunque fueran de referencia. ¿Qué sentido tiene que un romano hable de Jesús si no existió, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos. Las fuentes secundarias, o en este caso primarias, históricas, son muy importantes porque la gente siempre intenta tirar lo nuestro, ¿eh? Su historia anima al creyente a pensar que en Cristo la debilidad no es una sentencia, sino un terreno de transformación. Su esfera de grandes debilidades, hablo de Juan, ¿vale?, se transformaron en sus puntos más fuertes. Aún así, su ternura no fue blandura. El amor no anuló la pasión de Juan por la verdad.
le dio equilibrio. Por eso escribe con claridad, sin medias tintas, trazando líneas que orientan el corazón. Piensa y escribe en absoluto. Eso lo vamos a ver ahora. Y pone la luz contra la oscuridad, eso es absoluto, ¿no? Luz, oscuridad, verdad, mentira. A Juan le encanta esa dualidad, le encanta. La vida contra la muerte. En el fondo, Juan nos recuerda que madurar en Cristo es amar con firmeza. Un amor que abraza, pero también guía hacia la verdad. Nos dice que andemos en la luz, o de lo contrario habitaremos en la oscuridad. Si somos nacidos de Dios, no pecamos. En realidad, no podemos pecar. Vamos a leer esto. A ver, Raquel, lee Juan, primera de Juan 3:9. Primera de Juan. No Juan, primera de Juan. Primera de Juan. Sí, 3:9. No, Juan. Está un poquito más abajo. Oye, Ana, la experta, mamá mía. 3:9. 3:9. Vale. Que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aguanta ahí. ¿Veis algún problema en este versículo vosotros? ¿A bote pronto? Sí, que pecamos, que seguimos pecando, que seguimos siendo pecadores. Leído de forma aislada, el texto podría parecer que Juan afirma que el cristiano no peca nunca, lo cual entraría en muchas contradicciones. Claro. Ahí es donde yo quiero llegar. Cuidado, que muchos hermanos cogen la Biblia y abren un versículo, lo leen y dicen, este versículo me ha hablado. Sí, un versículo te puede hablar para un momento, pero cuidado con interpretar los versículos por separado. De pantallazo para acá. Sí. Cuidadito con esas cosas porque craso error. ¿A qué se refiere? Lee primera de Juan 1:8, antes de ese versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vale, entonces no puede ser que los cristianos no tengan pecado. Si está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La idea no es un acto aislado de pecado, sino un estilo de vida dominado por el pecado. Eso es lo que no tiene que ser un cristiano. ¿Cuál es la diferencia, Ana? De uno a otro. ¿Por qué? Te pilla hablando. El estilo de vida. El estilo de vida. El estilo de vida. Claro. Está hablando. Vamos a pecar todos. ¿Cuál es el último? El 1:8. ¿Una de Juan? Primera de Juan 1:8, sí. El creyente verdadero, escúchame, por favor, el creyente verdadero no vive practicando el pecado como un patrón normal de conducta, porque ha ocurrido algo radical en su interior. ¿Dónde refleja esto el versículo? En primera de Juan 3:18 que hemos leído anteriormente. 3:9, perdón. 3:9. Que se me ha pasado la hoja. No practica. Venga, esta escuela la voy a hacer más, que quiero que trabajéis un poquito la exégesis, que trabajéis la exégesis y la interpretación, ¿vale? La exégesis es importante, me gusta que reviséis los versículos y así aprendamos todos, ¿sabes? Yo el primero, porque siempre vosotros me abrís más visión, vuestras dudas me hacen crear a veces dudas. ¿Sabes? Es importante. Ese versículo primero 3:9, ¿dónde hace hincapié ahí? ¿Dónde refleja esos versículos? Ese cambio radical. ¿Dónde creéis vosotros que hace ese versículo el cambio radical? ¿Os lo digo? Dice, vamos. ¿El cual dices tú? El 9. El 9 hay una palabra ahí que te dice que ese cambio radical ahí está la simiente de Dios. Si tú tienes la simiente de Dios, si tú eres hijo de Dios, si tú perteneces a la familia de Dios,
está pasándote a ti algo diferente en tu vida. Y no puede pecar. ¿Vale? Muy bien. El énfasis no está en la perfección moral, sino en la dirección de la vida. Primera de Juan 3:9 enseña que el nuevo nacimiento produce un cambio real. El creyente ya no puede vivir cómodamente con el pecado. No, evidente, eso está claro. Yo creo que lo importante del cristiano lo que no tiene que tener es predisposición a una mala vida. Ahora, que luego peques, es lógico que tú vas andando por la calle y te puedes tropezar y te puedes caer, ¿no? Es que Vamos a pecar a diario. pero si es que se peca, es que pensar... Ahora, eso tampoco es excusa para decir, como voy a pecar... No, es evidente. Consciente. Claro. Yo antes no era consciente. Yo era cuánto peco. Uno intenta, no sé, Y creo sobre que todo, hacer lo mejor posible. nosotros, yo por mi experiencia, nosotros sabemos lo que es nuestro punto débil y lo que realmente a nosotros nos cuesta más dejar. Y yo creo que el Señor a lo largo del tiempo a mí en muchas cosillas me ha moldeado y a mí me ha hecho Te va moldeando, pecar no tanto. Me pone la salida. Pero si antes caía al día 10 veces, pues ahora caigo una, o hay días que sí, hay días que no. Tampoco Eso es un proceso. Nadie. Soberbia, orgullo, mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, sí. Hay que entenderlo. Puedes caer, pero no puedes tener permanecer en él como forma de vida, porque la vida de Dios opera activamente ¿dónde? En nuestro interior. En nuestra simiente, nunca mejor dicho, claro. Otros versículos donde apreciamos esta dualidad, ¿quieres leer tú, Jesús? En Primera de Juan 4 y 5. Juan 4. Es que yo me he ido un poquito por estos versículos para explicar. Y explican muy bien a Juan. Primera de Juan 4 y 5. Primera de Juan 4. No, hijitos míos. Vosotros sois de Dios. 4 y 5, a ver. Vamos a ver este versículo. He puesto unos 3 o 4 versículos para verlos detenidamente. Primera de Juan. Espérate, que me he perdido. Raquel, ¿no tienes tú algo que darle a Laura? No, hemos cambiado. Hemos cambiado el capítulo. Capítulo 4. San Juan, primera de Juan. Sí, primera. Y no me sale, me parece Juan 4, ¿por qué? Escúchame, luego te voy a pasar una aplicación maravillosa. ¿Sí? Venga, dale tú. No, primera de Juan 4:9, ¿te refieres? Hijitos, 4. vosotros sois de Dios y los Luego tú el 7 y habéis 8. vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos No, son del primero Juan 4. ellos No, son perdón. del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo sabe. Bueno, dice, hijitos míos, vosotros sois de y lo habéis vencido. Dice, ¿a quién ha vencido? El pecado. No, ¿Ah, no? A ver, ¿Y hijitos, vosotros? sois de Dios y los habéis vencido. no lo vayas a saber, porque tenéis que leer los versículos que hay atrás. Hemos vencido. A los falsos profetas. Ah, es verdad, en el 1 habla de los falsos profetas, ¿verdad? ¿Vale? Vale. Otro ejemplo hermenéutico. ¿Sabéis lo que es la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica? Muy fácil, lo voy a explicar. Nadie, ni en un profesor de carrera te lo va a explicar más fácil. La hermenéutica es la caja de herramientas. Utilizo estas herramientas para interpretar esto. ¿Vale? Tú puedes utilizar una hermenéutica médica para explicar una cosa, o puedes utilizar una hermenéutica. Entonces, la exégesis ya es lo que sale. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que esos falsos profetas quienes ha vencido son, cuando estudiemos algún día historia de la iglesia, vamos a ver que Juan luchó contra un grupo en concreto. Alguien, esto ya es para diploma, y te miro a ti, Raquel, ¿sabe contra quién luchaba Juan en su escrito bajo la letra? Aprovechando que no está Javier, ¿alguien se quiere sacar el diploma? Contra los gnósticos, ¿vale? ¿Contra? Los gnósticos. Gnósticos. Los gnósticos es de gnosis, conocimiento. ¿Quién era esta tribu? Bueno, pues todas estas tergiversaciones que ha sufrido, negaban que Jesús
fuera plenamente humano y plenamente Dios. Algunos decían que el Espíritu de Cristo descendió en Jesús cuando se bautizó en el Jordán, Lucas 3, y lo dejó antes de morir, o que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico y que era un espíritu. ¿Os suenan estas cositas? ¿Qué falsos profetas veis hoy en día vosotros? Sí, sí. Esto, por ejemplo, que ha dicho de que no murió en la cruz y que fue sacado. Lo dice el Islam, por ejemplo. Por ejemplo, los musulmanes lo dicen. Que no murió en la cruz. Que no es inventado. Mira, escúchame, os digo yo que el Islam está sacado de toda esta herejía. Claro. Yo he estado por ahí y lo de Jehová también. Lo que pasa es que, escúchame, el que no estudia y lee libros no se entera. Pero vamos, las similitudes son horrorosas, horrorosas, horrorosas. Para ellos, Mahoma es el Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Y de ahí podemos sacar. Y tienen más fallos que vamos a una escopeta feria. ¿Sabes? Porque meten en los tiempos los macabeos, meten a Moisés, con eso te digo todo. Pero yo del Islam no te lo digo. Bueno, pero tampoco te hace falta. Tampoco te hace falta ahí. Bueno, ¿algún ejemplo para el día de hoy? El humanismo secular. Sabemos lo que hablamos de cuando hablamos de secular, lo que estamos hablando de lo que no es religioso. ¿Vale? El humanismo que aquellos que usan terminología cristiana, ¿vale? Pero no hablan del pecado, no te hablan del infierno o del arrepentimiento, tan importante para nosotros el arrepentimiento. Si tú a tu hermano lo ofendes, tendrás que pedirle disculpas, pedirle... Ya es que tengo curiosidad. ¿Qué? Los musulmanes. ¿Los musulmanes qué? ¿Tienen arrepentimiento? No, ellos tendrán una forma de arrepentimiento, ellos se arrepentirán con unos presentes, con unos regalos, creo que se hacen, pero bueno, que eso tampoco... Todo, ellos creen en el mérito, el arayar que se dice, ellos tienen pues una religión. Pilares, todo esto. También se podría hacer una sesión de 2 o 3 meses y hablar del Islam también, pero vamos, yo creo que hay otras cosas que hablar por delante, pero escúchame, os puedo aconsejar algún librillo si a alguno le interesa, ¿vale? Las religiones del mundo, no cristianas, cualquiera, islam, budismo, hinduismo, que ofrezca un camino a Dios que ignore o rebaje la figura de Jesús, eso, esos son falsos profetas. Y luego el modernismo y liberalismo, pastores, teólogos que dicen que la Biblia es solo un libro de mitos y que Jesús fue como un buen maestro de moral, ¿no? Un ejemplo a seguir. Así. ¿Por qué? Porque el mundo lo acepta porque no confrontan el pecado. La Biblia es muy clarita, es muy clarita. Y a veces tenemos que ir a Juan para ver estos contrastes que él hace, porque es que es tremendo, y lo vamos a ver, es tremendo, pero a veces es necesario ponernos los pies en el suelo y decir, o somos de la luz o somos de la oscuridad. Bueno, ¿alguien me lee Primera de Juan 4, 7 y 8? ¿Lo tenías tú por ahí, Jesús? Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan 7 y 8. Es que, fíjate, a ver, Primera de Juan, mira, me voy a... Bueno, pues a ver si mira, Primera de Juan, mira lo que yo te digo, mira, aparece Juan una aplicación maravillosa que te la voy a descargar después, ¿vale? Venga, cárguelo, que lo lee Raquel mismo, venga. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es duro. El amor cristiano no es la causa de la salvación, sino la evidencia inevitable de haber nacido de Dios. Una vida caracterizada por la falta de amor. Quien vive de manera egoísta, indiferente, hostil hacia sus hermanos, demuestra que nunca ha tenido un conocimiento salvador de Dios. Además que lo dice el versículo, todo aquel que ama, ese es nacido de Dios. Y si es nacido de Dios, conoce a Dios. Obviamente.
Pensad en eso. Yo amo, soy de Dios, y si soy de Dios, conozco a Dios. Es una cosa muy fuerte. Primera de Juan 3:6. Creo que antes lo hemos mencionado. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El error más grande de este versículo es leer este texto de forma absoluta. ¿Vale? Dice que permanece en él. No es una experiencia mística ocasional, sino una relación continua y vital con Cristo, que implica obediencia, dependencia y sobre todo comunión, ¿vale? Quien permanece en Cristo no puede vivir cómodamente en el pecado. Si tú vives cómodamente en algo que es pecado, plantéatelo, ¿eh? Porque ya el Espíritu te diría, porque la vida de Cristo gobierna su conducta. Entonces, si tú vives en pecado, cuidado, ¿eh? A largo falláis. Hay que replantearse cosas. Más no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿no? O sí o no. Claro. El pecado puede aparecer, pero no domina. ¿Vale? Juan dice, todas estas cosas sin modificarlas. No lo suaviza, son líneas muy duras, ¿vale? Vamos a leer ahora cómo escribe Juan en blanco y negro, o sea, claro, clarito. Segunda de Juan. Raquel mismo, venga, o Ana, segunda de Juan 1, del 9 al 11, un poquillo larguito. Del 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que te dice bienvenido participa en sus malas obras. A ver, ¿lo dejamos? A ver, está clarísimo. Fíjate lo que te está diciendo, ¿eh? No lo reciba en tu casa. Sí. Y una más. Primera de Juan 3:11. Cambiamos. ¿Tenía alguna duda con este versículo? Está claro, ¿eh? Una de Juan has dicho. Sí, primera de Juan 3:11. Sé porque este es el mensaje. No, primera de Juan 3:11. Capítulo 3. Ese Porque capítulo 3. este es el mensaje. que habéis oído. A ver, léelo. Primera de Juan 3:11. Desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces yo aquí he copiado algo más. ¿Este? A ver. Yo tengo aquí anotado, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ese ya lo hemos leído. Ese es de Juan 2, ¿eh? No Juan 1. Sí, a lo mejor me equivoco. En el Juan 2 estaba debajo del que hemos leído. Tercera de Juan 1. Ah, este es tercero, 1:11. Tercero, En vez de 3, el 3 por el 1. Juan primero. Al copiar y a pegar le habré Primera pasado. de Juan entonces. Tercera, la última carta. Como has dicho, ya me he perdido. Tercera de Si Juan. confesamos Tercera de Juan. nuestros pecados, Sí, Juan tiene un evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Quiten lo malo. estoy yo, no. 1:11. A ver, Venga, aquí lo primera leo. de Juan, capítulo 1. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tercera de Juan. Sí. ¿Quiere decir esto que el que hace algo malo no es de Dios? El que hace algo no. ¿Qué quiere decir con todo lo que hemos hablado hasta ahora?
que si llevas una conducta malvada, no eres de Dios. Si eres algo continuo, no eres de Dios. ¿Entiendes? Si te mueves bien, si estás cómodo, todo esto que hemos estado refiriendo, ¿vale? Nada dentro de ti que te diga que estás andando mal y tú sintiéndote culpable, pues hay que pasar algo raro, claro. Y es como que dice el Señor, Yo no pertenece. claro, ¿qué pasa aquí? Que estás bien. Vamos cogiendo la idea, ¿no? En el pecado te encuentras a gusto, pues aquí pasa algo. Esto viene muy bien para cuando leéis a Juan, vais comprendiendo por dónde va él, ¿vale? ¿Qué quiere transmitiros, ¿vale? Por ejemplo, los que leen a Juan por encima pueden pensar que Juan no deja espacio para matices, porque Juan fija sus principios sin detenerse a explicar casos especiales. Por eso hemos dicho que Juan habla en blanco y negro, en absoluto. También el Señor debió aprender de él cuando dice, el del Señor, está mal dicho, el que ama a padre o a madre más que a mí, esto lo dijo el Señor, ¿vale? No es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Está negando el Señor que tú ames a tu familia? No. Sino que seas ¿qué? Leal a Él. Que le obedezcas porque Él es bueno y sabe lo mejor para vosotros. Pero lo deja claro. Lo primero en la vida soy yo. Lo primero. Luego, tu familia. Porque es que Él ha creado así, somos creación suya, Él sabe todo. ¿Sabe por qué? Y Él sabe por qué, y tenemos que confiar en Él. Pero no es tan fácil. Sobre todo vosotros que tenéis hijos, sabéis lo difícil que es. ¿Vale? Pero yo os animo a que tengáis esa fortaleza, porque la palabra de Dios lo repite mucho. Pablo, por otro lado, suele explicar la lucha del creyente con el pecado. O sea que Pablo, si os dais cuenta, se mete más en esos casos excepcionales y explica más las cosas. Juan era más de absoluto, de blanco o negro. Por eso he dicho antes que es muy bueno Juan, porque cuando uno está en la disyuntiva, entre una opción u otra, Juan es más tajante, o blanco, está así. Y a veces viene muy bien leer Juan porque te pone en tu sitio. Te pone en tu sitio, te fortalece en todo, pero Él te pone en tu sitio porque tú a lo mejor tienes, esto puede ser, y no sabes qué hacer, no te falta esa fuerza que tú dices para tomar la decisión. Eso, exactamente, eso que tú dices. Te da esa fuerza para tomar la... Totalmente, yo me caí derrotado, fundido. Yo era... A mí el que más me gusta es Juan. Cada uno le funciona una cosa. Dios sabe las cosas. Bueno, ¿por qué hablo esto de Pablo? Pablo, comparado con Pablo, recalca el proceso. El cristiano actual todavía lucha, se resiste, se arrepiente, crece. Os voy a enseñar un poquito algo de la carta a los romanos. Pablo en Romanos 6 habla de que el creyente ya no está bajo el dominio del pecado. Por ejemplo, vamos a leer Romanos 6, o mejor, el 6, el 7 o el 14. Lee el 14, el que sea. Romanos capítulo 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Vale? No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear de vosotros. ¿Vale? Lo que quiero decir es que en Romanos 6, en todo el capítulo, todos los versículos, podéis leer el 6 si queréis, venga, leed el 6. Da el mismo sentido de que el pecado no domina nuestras vidas. Sabiendo esto, Sigue como Javi. ya que empezamos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con el destruido, para que el cuerpo para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no se
que no sirvamos más el pecado. Ese es el sentido de Romanos 6. Sin embargo, Romanos 7, lo que te suelen decir todos los versículos es que el pecado ya no reina. ¿Vale? En Romanos 6 te habla del dominio del pecado, que ya no estáis dominados por el pecado, las cadenas se han roto. Y ahora te dicen, tenemos una vida, y el pecado no gobierna la vida. ¿Vale? Podemos mirarlo en Romanos 7, 18. El 24, el 19. Por ejemplo, leerme el 19, venga, el último. Romanos 7, 19. Romanos 7, 19. Hay muchos versículos, por eso digo que en Romanos 7 te habla de una cosa, el 6 de otra, en contraste con Juan. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Te está diciendo que el pecado está en su vida, pero no lo quiere. No lo quiere. Reina lo que el Señor quiere, ¿vale? A diferencia de Juan, dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado como estilo de vida, ¿vale? Entonces, teológicamente, quiero que aprendáis eso, que Pablo da más explicaciones y el otro es más de o esto es blanco o esto es negro, ¿vale? Sí. Es un buen resumen, ¿eh? Parece que el testimonio de Juan es más tajante, pero ambas perspectivas son necesarias. Una para momentos de incertidumbre, como decía antes, con un mensaje claro, y otra para situaciones de flaqueza donde caemos en pecado y debemos entender que existe una lucha entre nuestra vieja naturaleza y la que tenemos ahora. Por ejemplo, Efesios 4 del 22 al 24, yo lo leo, Efesios 4 del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Y renovaos en qué? En el espíritu de vuestra mente. Y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Espíritu de vuestra mente, ¿eso qué es? ¿Espíritu de vuestra mente? ¿Qué creéis vosotros que quiere decir ahí Pablo? En el espíritu, os va a ser que no. Espíritu de vuestra mente. Se refiere a que no penséis, no a qué piensa, sino cómo piensa y desde dónde piensa. Es decir, permitid que Dios transforme tu actitud interior y que gobierne nuestro pensamiento. ¿Vale? Como que el espíritu de tu mente es algo que tienes que dejar que gobierne el Señor. Claro, porque ¿Vale? la Claro, mente aquí que está la todo, si es que aquí Malos se hábitos están ahí en el está pensamiento. aquí, todo. Todo el pensamiento. ¿Alguien recuerda un versículo que conecte con esto? Con esta aplicación. Con esta explicación, con este versículo de la vieja naturaleza. No conformáis a este siglo, El sino Juan. transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Para que comprobéis, Por ser la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. diploma. Si es verdad. También. A los dos. Hombre, Javier, Raquel. Tengo aquí la computadora. Al de vuestro entendimiento. ¿Ese cuál era? Ese era Romanos 12.2, que ha hecho Raquel. y el que ha dicho Jesús. Romanos 12.2. Romanos 12.2. Romanos 12.2, ¿vale? Sí, sí. Esto, si yo tuviera que denominarlo de alguna manera en griego, ¿vale? Una palabra griega que acierta con esto es la metanoia, ¿vale? Un cambio de orientación interior, 180 grados, ¿vale? Metanoia. No es la regeneración. No es la regeneración. No es el nacer de nuevo. Es lo que necesitas en el proceso de santificación. Porque nosotros no somos santos. Porque nosotros tenemos un proceso de santidad. Que previo a esa santidad tenemos un nuevo nacimiento. Que Dios nos va regenerando. Pero claro, la metanoia es eso interior que te va a producir esa santidad. ¿Vale? Es algo interno que produce nuestra santificación externa. Lo que tú dices, por ejemplo, uy, esta persona que es del Señor, ¿eh? Eso es lo externo, lo visible, lo de fuera, es lo que ve la gente del mundo. A mí me ha pasado, ¿eh?
oye Ricardo, la forma en que me hablas, no sé qué, no sé cuánto, tal, con algunas personas. Y a muchas personas, yo creo que los que llevamos muchos años y los que lleváis menos os pasará, que alguien os dirá, he visto algo en ti y tal. Y eso es, pero claro, el proceso interno es tan importante o vital. Todos estos colores que hemos aportado a Juan nos sirven para dibujar a un Juan como una persona de extremo en su juventud. Esto es pecado de una falta de equilibrio, consecuencia de la depravación humana. ¿Sabéis lo que es la depravación humana? Como diría Juan, o sí lo sabéis o no lo sabéis. No pasa nada. Son cosas que es la enseñanza bíblica de que el pecado nos ha afectado a todo el ser, a todo nuestro ser, ¿vale? A todos los aspectos, no solo una parte, no. Todos estamos tocados, mente, voluntad, deseo, conciencia y acciones. ¿Y necesita de qué? De una transformación en Cristo. Esto hace que nuestras mejores virtudes puedan torcerse o volverse en tropiezo. Voy a poner unos cuantos ejemplos y ya acabo, ¿vale? Y continuamos la segunda parte, pues ya. Por ejemplo, un celo por la verdad, si no va acompañado de amor, termina en dureza y no tener compasión. ¿Alguno quiere poner algún ejemplo? Defender también. Por ejemplo, cuando corregimos de un error doctrinal a un hermano con palabras duras y sin paciencia, olvidando que delante hay una persona con una idea equivocada. Bien. Una persona que el Señor ama. La verdad se defiende, sí, pero cuando falta compasión deja de edificar y comienza a herir. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre todo pues, con los hermanos que acaban de empezar, con los hermanos que a lo mejor han estado apartados, hay que ser muy, tener mucha mano. Total. Asertividad. No caminar con humildad se convierte en orgullo. ¿Qué os voy a decir de esto? ¿Alguno quiere poner algún ejemplo? Pues la iglesia, cuando alguien sirve o enseña sin humildad, empieza a creerse superior a los demás y busca el reconocimiento. En vez de edificar, busca el reconocimiento. Y eso ocurre. Eso me ha ocurrido a mí y lo anterior me ha ocurrido a mí y todo lo que digo yo aquí me ha ocurrido a mí. Y no voy a decir ni nombre ni nada, pero es que yo lo he vivido. Yo no, de aquí no invento nada. La confianza, si deja de acompañarse en Dios, deriva en autosuficiencia y descuido espiritual. A mí me ha llegado a decir una persona que no viene a la escuela dominical porque no tiene ya nada que aprender. ¿Vale? Eso es, vamos. A eso es esto. La confianza, si deja de acompañarse de Dios, deriva en autosuficiencia y descuido espiritual. Cuando la iglesia todo ocurre. Mamá, esto ocurre, cariño. Ya lo sé. Ocurre. Y yo he caído en ese pecado. Y yo he caído en todos estos pecados que hay aquí. ¿Por qué? Porque no me he dado cuenta. A lo mejor le he hablado a un hermano de algo doctrinal y no he tenido tacto. O a lo mejor me han dicho ¿por qué no fuiste a no sé qué, no sé cuánto? Y dije, no, yo es que... Se cae. Es que esto se cae. Es que esto... Ya lo dice Dios, escudriñar la escritura, porque constantemente, por mucho que escudriñe, siempre descubrirás algo, algún tesoro, algo, siempre hay algo, no hay nada, la palabra es viva, no limita nada, no hay nada que esté limitado en la Biblia. Poner cualquier énfasis en la verdad o del carácter a un extremo, a esto nos vuelve inestable y revela una falta de dominio propio. Todas estas cosas Juan las trata. ¿Vale? Era rudo, con ganas. Era rudo. En Juan nos anima a ver cómo el hijo del trueno
y cómo después de 3 años de ser impulsivo, intolerante, parecía ser el menos indicado para ser recordado por el apóstol del amor, ¿no? Pero su cercanía al Señor le moldeó para ser tierno, maduro y equilibrado, ¿no? ¿Qué virtud mía o vuestra necesita hoy de ese equilibrio que nos da Cristo? Para que la verdad que defendemos se parezca al corazón de Jesús y menos a nuestra impulsividad. La compasión por los demás. Esa preguntita os la lleváis para la casa. Y hasta aquí hemos llegado a la escuela dominical. Ya mañana, la semana que viene, continuaremos con Juan 2. ¿Puedes darle al lector? Al lector al puntito, ¿no? Sí.